¿Cómo te imaginarías una inteligencia no humana para la gente que está viendo esto? Claro, entiende fácilmente extraterrestre, pero ¿qué sería para ti una inteligencia no humana? Que no provenga de, por ejemplo, de... Una inteligencia no humana que no proviniera de una civilización extraterrestre, es decir, fuera Tierra, podríamos hablar sobre... Creo que los que estamos en esta mesa todos estaríamos de acuerdo con que las primeras culturas son chamanistas. Vienen del chamanismo. Pero no es la fase inicial. Yo eso no lo sé. No es la fase inicial. Eso tiene mucho que ver con lo que estaba preguntando Jordi de por qué todos... Pero si me dejas continuar con... es decir, en el chamanismo entra en juego un estado de conciencia alterada, normalmente, para tener una comunicación con los dioses. Ese estado de conciencia alterada puede venirse dada por una ayuna, por un tipo de respiraciones, por depravación de sueño o por la utilización de diversos psicotrópicos. Sabemos que todas las civilizaciones antiguas utilizaban esto y también por una serie de ritmos y por acústica, por vibración. En el que se entra en un estado de conciencia que hoy en día se está incluso estudiando en la Universidad Imperial de Londres, se está poniendo a gente bajo goteos de DMT, sosteniendo terapias bajo DMT de más de 30 minutos, en los que entran en realidades que muchos de ellos dicen que son más reales que la realidad misma, en la que entran en espacios que dicen que son geométricos y arquitectónicos y con los que se encuentran con seres que describen como autónomos. Eso para mí, y de los cuales se ha demostrado que hay un beneficio para gente que ha sufrido traumas y en los cuales se ve que hay una reorganización del mismo cerebro. Es decir, si creyéramos en el hombre como una especie de ordenador biológico, es decir, un ordenador de carne y hueso, y sangre y tendones, entenderíamos que está descifrando la conciencia de una forma especial, limitada por el mundo en el que estamos, porque entramos en órdenes de superestructuras que realmente no nos permiten trabajar nuestra inteligencia o nuestro cerebro a su capacidad máxima, pero que en este sitio se reordena el cerebro, se reordena la mente y la conciencia es derivada de otra forma. Y hay conocimientos que son regalados y dados por unos seres que parecen funcionar de forma autónoma. Y en textos antiguos egipcios o en textos antiguos judíos se dice que las medidas de los templos les venían dados por dioses, les venían dados por otros seres, los conocimientos matemáticos, geométricos. Yo una inteligencia no humana la puedo llegar a entender así. Como en un estado de alterado que por lo que sea conectas con ello. De todo lo que ha dicho, porque hay bastante cosa. Claro, sí, pero hay una cosa que es muy evidente. Y es, primero, la forma de construir ese planteamiento y ese discurso y luego el uso que se hace de esa posibilidad, porque como posibilidad existe. Claro, tú hablas de chamanismo, o sea, para llegar a la fase de chamanismo y que tú te drogues o entres en una serie de no hablemos de ello como drogarse. Me parece despectivo. El uso de sustancias, ¿no? O sea, entrar en estados chamanes hoy en día en el Amazonas lo utilizan de una forma que es curativa, es medicinal y no es drogarse. En el antiguo Egipto también lo y aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona hay 2 hospitales que están trabajando con psilocibina entrar en estados alterados para quitar la depresión. También hay gente que se droga en la calle. No, pero digo que lo están utilizando para quitar la depresión. Digo que un tipo de verbo puede tener una connotación negativa. Yo creo que resumiendo... perdón. No, es un segundito, simplemente. Porque para llegar a esa parte de chamanismo, primero ha habido que pasar por otras fases. Correcto. Ha habido que pasar por una parte... O sea, todas las civilizaciones antiguas, sus pensamientos, sus religiones, empiezan como animismo, como animistas. Empiezan a intentar explicar aquellos aspectos de la naturaleza que ellos no saben explicar. En el momento que dicen el sol viaja porque es un dios, el rayo cae porque lo manda un dios, o cualquier tipo de estas cosas, que vienen del cielo, y como las ven en el cielo, de alguna forma tienen que volar. Si no es porque esos dioses vuelan, es porque se mueven en barcos o en carros que vuelan, que es lo que aparece pues, en Ezequiel, en los Vimanas, o en muchos otros relatos, ¿no? Sí, pero según los mesopotámicos hay un conocimiento de los cuerpos estelares bastante superior
a la mera consideración de que son dioses que se mueven de forma extraña. No hablo de se que conoce no hablo el cielo de de que otra forma sí. bastante más estructurada a lo que conocemos hoy en día. No, eso no. O sea, ellos tienen conocimientos astronómicos Sí. que son perfectamente explicables desde una astronomía observacional, una astronomía cultural. De hecho, es lo que falla, por ejemplo, en la teoría de Robert Bauval de la alineación de las pirámides de Giza con la constelación de Orión, es que los egipcios no hacían una observación astronómica reflejada en Bueno, en pero espejos, ¿no? el cinturón de Orión para ellos era fundamental. Orión en sí, Sí. Sag, igual que Sirio. Era Pero a lo que un- voy es, finalizar ese Pero argumento. luego, por supuesto, hablaremos de De la pirámides alineación y de las demás. pirámides. Sí, sí. La Bueno, cuestión es- pero la historia es que tú crees que no hace falta que haya un contacto con otro tipo de seres para poder explicar lo que ya hacían en esa época o lo que ya pensaban en esa época. Ni que necesiten ver un objeto volador en el cielo para desarrollar la idea de que esas divinidades del cielo se mueven o viajan Y eso o está vienen. demostrado arqueológicamente que realmente no necesitaban. O sea, que se comprueba que observacionalmente ya pueden sacar todas las conclusiones. Se puede, o sea, lo que sabemos por sus textos, o sea, arqueológicamente tú no lo puedes demostrar porque no hay una evidencia material que demuestre Pero un por sus pensamiento. una textos sí creencia. sabemos que ellos decían que heredaban sus conocimientos Pero de los dioses. eso es a lo que voy. A lo que voy es a que cuando tú pasas del animismo a la siguiente fase es, si yo ya he identificado un aspecto de la naturaleza como una divinidad, ahora tengo que identificarla de alguna manera para materializarla, para rendirle mi culto, para hacerle los rituales o lo que sea. Y se pasa a la siguiente fase, que es el totemismo. Aparece el tótem, la figura simbólica de esa divinidad. Hasta que tú no tienes un tótem al que adorar, no necesitas un chamán que rija esos ritos. Por lo tanto, la fase chamanista es la siguiente, es la tercera. En el momento que tú empiezas a desarrollar en una sociedad antigua chamanes, estás empezando a jerarquizar y estratificar la sociedad. Tú Bien. estás por encima de mí porque tú tienes acceso a la divinidad y yo, que soy un campesino, no. ¿Quién rige esto entonces? La tercera pata del juego, que es el rey. Si tú vas a ser el rey, de alguna forma tienes que explicar a toda esa sociedad por qué tú sí y yo no. Vale, pues porque yo tengo una relación directa con esos dioses. ¿Qué relación directa tienes con esos dioses? O el chamán, o mi estado alterado de conciencia, o de alguna forma yo tengo que desarrollar una narrativa que se genera luego y que va a desarrollarse en los pensamientos religiosos, que dictamine que yo tengo un nivel superior, un conocimiento superior, una relación con esas divinidades que los demás no tenéis. Por lo tanto, confiad en mí. Pero la Es religión fase de- católica, por ejemplo, conocía el heliocentrismo antes de, claro, de es que el contárselo al católico- pueblo. el Por lo tanto, cristianismo- la iglesia Pero es que propia el de cada cristian- época a veces miente. Hombre, pero es que el cristianismo es una evolución, o sea, tardía en lo que estamos hablando de nacimiento de pensamientos religiosos. Pero el nacimiento es decir, cualquier chamanismo, cualquier dictadura o reinado o sacerdotismo, al final se basa en un poder es piramidal. Claro, Nunca es mejor una dicho. jerarquía Es una estratificada. jerarquía. Entonces, yo tengo el conocimiento, Pero yo cuando te tú digo dices- cómo es. Claro, pero cuando tú dices, yo tengo ese conocimiento porque los dioses me lo han dado, uno, tengo que justificar por qué me lo han dado a mí, dos, tengo que justificar cómo me lo han dado. Para ti es un poco más cínico, es utilizar ese conocimiento de forma de poder. Es que es por la ponerte lectura- por encima y es- quizás es tú la- lo es ves el de una forma denominador. más sincera. Es decir, que ellos lo decían no para manipular a las masas, sino porque ellos realmente lo sentían. Iván. No, al Sí, revés. no, creo que lo O sea, que era lo manipulación manipulaban, pura también. Desde luego, pero creo que también hay las cosas inexplicables de las que hablo. Es decir, si Pero tú sí crees que pudo haber algún contacto de estos chamanes con algunas figuras. Por supuesto, porque Por supuesto, hoy en día la hay todavía. Hay registros de textos que datan desde hace muchísimo tiempo en los que se habla precisamente de esto, de un traspaso de conocimiento. A ver, Pero yo acabas de creo- decir bueno. la palabra clave. Simplemente este comentario y, No. y luego ya me cortéis, que si no me arranco. Tú, Iván, también, Sí, cuando no, quieras. No, mira, además es que aquí voy a generar ya un poco de debate. Acabas de utilizar la palabra clave, te ha dicho, pero tú sí crees entonces que es que a la ciencia lo que él crea o yo se la trae al Vale, país. Pero tu Pero- hipótesis es una hipótesis igual que la mía, que lo Pero la conviertas en hipótesis- teoría porque no, lo hayan dicho Pero la unos cuantos hipótesis de la más. ciencia que dice que el denominador común de todas las sociedades antiguas es que pudo existir esta especie de lectura del desarrollo del pensamiento religioso al servicio del poder, Ujú. se basa en los indicios, cuando no evidencias, que tenemos de que hay textos, hay estructuras sociales que se han podido documentar a través de la arqueología que parecen apuntar hacia esto. Sí. Entonces, no es una cuestión de creencia, de si creemos o no creemos. La ciencia
se basa en lo que se puede evidenciar. Exacto. Entonces, ese tipo de pensamiento tan abstracto no se puede evidenciar. Podemos evidenciarlo desde testimonios actuales. Yo creo que, a ver, porque, vamos a ver, yo entiendo que, para no salirnos un poco del debate, yo entiendo que tenemos que resolver tres cosas. Primero, ¿qué entendemos por extraterrestres? Tú has planteado un tipo de influencia extraterrestre o de inteligencia no humana, que me ha parecido muy interesante, y ahora entro un poco en ella. Luego, ¿qué necesidad tenemos de los extraterrestres para explicar determinados cambios en la sociedad? Eso ¿no? puede ser más cultural. Claro, pero Estoy de de acuerdo. alguna manera, ¿qué impacto tiene? Lo que tenemos que calibrar. Y luego, ¿qué tipo de pruebas tenemos de los dos elementos anteriores? Pero, Juanjo, ¿tú no piensas que se está refiriendo William, en vez de extraterrestres, a ultraterrestres? Me da igual, pero la idea me ha gustado mucho, porque lo que tú planteas es algo así como que la mente humana tiene un potencial y de pronto, gracias a esos estados alterados de conciencia, entra en contacto con algo que puede visualizar como seres, pero que le transmiten unos la física conocimientos. cuántica. Sí, pero digo que le transmiten. Sabemos que existe. Pero que le transmiten unos conocimientos que, digamos, que esa mente por sí misma no puede acceder a ellos. No, Y eso creo que luego reordena la repercute- mente humana de forma que podamos entender la realidad de otra forma. Perfecto, la recablea. Vale, perfecto. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, eso ocurre y ocurre a través de la ingesta de este tipo de sustancias que ahora mismo están muy, muy de moda y se están utilizando a través de procesos, o sea, para temas clínicos, como os comento, para intentar curar depresiones persistentes. Se está utilizando, por ejemplo, para temas de creatividad, tomando microdosis. Esto está muy de moda ahora en Silicon Valley, pero también aquí se está utilizando mucho. Y mal. Y mal, Mucho, sí, totalmente. Yo no te digo Correcto, que no. o sea, yo no estoy aquí haciendo elogio. Pero yo creo que todo el mundo entiende, dentro de lo que es la neuropsicología, que nuestro cerebro se va cableando de una determinada manera, pero también tiene una cierta plasticidad. Y es cierto que nosotros luego percibimos la realidad de una determinada manera en función de cómo se ha ido recableando esa sociedad. Cuando tú empiezas esa mente, cuando tú comparas, por ejemplo, con otras sociedades, te das cuenta de que realmente tú puedes percibir de una manera distinta. Por ejemplo, hay una sociedad que a mí me flipa, que es una serie de aborígenes, creo que australianos, por ahí, que ellos no tienen los conceptos de izquierda y derecha como nosotros los tenemos, sino que ellos tienen los conceptos de, cuando tú le dices mueve la mano, no se lo dirá mueve la mano izquierda, mueve la mano derecha. No, ellos te dicen mueve la mano que está al norte o la mano que está al sur. Permanentemente saben cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Nosotros, si ahora mismo preguntáramos aquí dónde está el norte y el sur, cada uno levantaríamos la mano en una dirección u otra. Ellos no. Y ellos nunca pierden esa orientación, son como una especie de GPS o de brújulas humanas, ¿no? Con patas. Eso demuestra que nosotros podemos percibir la realidad de una manera distinta. Y lo que tú planteas indica que también seguramente nuestro cerebro pueda adquirir una serie de conocimientos de los que no son conscientes, de lo que no somos conscientes. Muchísimas veces ocurre el que tú tienes un sueño. Yo, por ejemplo, que me he dedicado mucho tiempo a la programación informática, había veces que tenía que resolver problemas de algoritmos informáticos y era incapaz, concentrándome, de lograrlo. Y me iba a ver una película y de pronto me venía. Y si entra la computación cuántica ya, olvídalo. O sea, Pero con eso no quiero lo decir que entendemos. no es necesario acudir, quiero decir, podemos ser multitarea, no es necesario acudir a que sea un agente, algo exógeno. Una inteligencia aparte de la nuestra. Ahí Es lo voy, que no te ahí- cuadra. ahí es lo que Pero ahí no, todo quiero depende decir, de no, lo dónde puedo- empieza la conciencia. Claro, lo puedo admitir o no, pero quiero decir que de momento no lo necesito. Y pongo otro ejemplo y ya termino. El caso que a mí me fascina, no sé si lo conocéis, de los escuchadores de voces. Los escuchadores de voces es un movimiento antipsiquiatría muy extendido, que son personas que, porque la mayoría de las personas en un momento dado podemos escuchar voces y eso no significa ni que estemos esquizofrénicos ni nada por el estilo. Es un fenómeno que puede ser muy, muy efímero y que no está asociado a otros síntomas que sí que te indiquen que, ojo, te estás Pues metiendo un amigo imaginario que muchos teníamos, ¿no? Que teníamos conversaciones. Pero estamos hablando de adultos perfectamente normales que de pronto empiezan a escuchar voces y además dialogan con esas voces. Bueno, esto habitualmente lo que se hacía era que se trataba con medicación y ya hubo una serie de voces que empezaron a decir, nunca mejor dicho, que empezaron a decir que, oye, por aquí no había que ir porque esto puede formar parte de mi identidad, el escuchar voces. Y entonces había, por ejemplo, la líder de este movimiento, que ya ahora hay dinámicas de grupo, está muy extendido dentro de los psicólogos clínicos, convivía con esa voz y cuando estudiaba un examen, se iba con esa voz al examen y la voz le soplaba las respuestas del examen en la universidad. Y no quería que le quitaran las voces porque decía que formaba parte de ella y mientras no generara otros problemas de paranoias, otro tipo de tal, que ya el cuadro clínico cambiara, esa voz había que respetarlo. Otro caso muy rápido que os cuento. Esto es a partir de una persona, una psicóloga clínica de Madrid, que me cuenta el caso de un chaval marroquí, inmigrante en Madrid, sin redes sociales, absolutamente solo, que se queda en paro. Empieza a escuchar la voz de su madre.
que le empieza a decir, tienes que ir a trabajar, levántate por la mañana, busca trabajo, cúrratelo, tal y cual. Su madre estaba viva. No es la voz de un difunto ni nada por el estilo. Cuando va a la consulta le dice, ¿qué hacemos con la voz? Me la dejas. Porque me hace compañía, porque me ayuda, porque Puede me anima. ser por sugestión eso propio. Me da igual. El caso Mecanismo. es que nosotros podemos disociar, podemos escuchar voces, podemos generar ese conocimiento ajeno y no necesariamente tenemos que pensar en Pero no estoy inteligencias hablando de lo exteriores. mismo. Es Bueno, te decir, pongo un la ejemplo. organización de conciencia que existe bajo el efecto de la DMT, de la ayahuasca, de ciertos alucinógenos no tiene nada que ver con la sugestión que puede tener uno Son bajo grados efectos distintos, normales. pero- Lo mismo que te puede pasar bajo privación de sueño, lo mismo que te puede pasar bajo ayunas, o lo mismo que te puede pasar en ciertas Pero tú lo percibes situaciones de como algo alteración de ajeno. conciencia. William, tú lo percibes como algo ajeno y piensas Pero que es porque una nadie me dice inteligencia que no pueda externa, hacerlo. Pero piensas que es una inteligencia externa y realmente lo estás generando tú. Por eso Lo digo que te digo de lo la que tú comentas realidad me parece más- muy la interesante, realidad- pero Pero la yo realidad creo más alta que de la- sí. Vas mucho a extremos, ¿no? O sea, o blanco o negro, o es voces o no. Pero siempre, si estamos en una escala de grises, podemos llegar a pensar que, a ver, nosotros tenemos unos sentidos para percibir la realidad. Pero hay animales, por ejemplo, las aves, tienen otros sentidos para ver el campo magnético terrestre y poder migrar. ¿Quién nos dice a nosotros que quizás existe algún tipo de entidad con otros sentidos totalmente dispares y diferentes a los nuestros, que mientras, bueno, exista y a lo mejor no está ni siquiera en nuestras dimensiones, pueda influir en nosotros? Pero es que todo esto que estáis hablando no dejan de ser elucubraciones. Es decir, ¿puede existir eso? Sí. ¿Puede Pero ser ¿cómo lo que lo dices probamos? tú? También. ¿Puede ser lo que dice William? También. Pero ¿cómo lo evidenciamos? No lo podemos demostrar. Claro. Y es más, ¿cómo nos lleva eso? O sea, ¿cómo nos lleva la forma en la que hemos creado a nuestros dioses, que puede ser de cualquiera de las formas que habéis dicho, a demostrar que esos dioses que podemos crear de múltiples formas terminan construyendo edificios en vez de construirlos Vale, los pero la edificios? probabilidad El no es problema cero. está en cuando ellos O sea, no mismos puede ser dicen que cero. han heredado esos conocimientos de... Pero eso lo dicen porque tienen que justificar de alguna manera que yo tengo ese conocimiento y los demás no lo Pero, tienen. pero bueno, o Claro, no, y eso ahí fue así estamos hasta haciendo una elucubración hasta las personal, monarquías absolutas estamos de- intentando de ayer por la tarde. entender, o sea, eso no lo vamos a saber ninguno de los que estamos aquí porque no estuvimos ahí en ese momento. Es decir, es una hipótesis que desde la racionalidad que yo le veo a esta cultura, pues puedo decir, es esto. Pero exactamente, sí hay evidencias de que utilizaban cierto tipo de formas Pero, por ejemplo, William, de cambiar la conciencia. pero, por ejemplo, esa información, ese conocimiento privilegiado que transmitían esas entidades, dioses o lo que fuera, ¿por qué se lo transmitían siempre a la élite? ¿Por qué no le transmitían ese conocimiento al campesino, Bueno, al herrero? porque él Siempre se lo porque él del transmitía al Amazonas no chamán toma o al rey. el ayahuasca porque esa fórmula se guarda en secreto, de una forma Mira, muy protegida. yo Para creo- justificar que yo estoy Correcto. aquí y tú Esto no, es por importante. Yo creo que has dado en la clave, porque muchos conocimientos del pasado hoy están en sociedades secretas y se construyen catedrales basándose en las alineaciones arqueoastronómicas de la Gran Pirámide y de otros sitios. Sociedades secretas, sabes muy bien, que han utilizado símbolos parecidos a los de Egipto y otras culturas para erigir sus catedrales como una especie de Simbología. marca Simbología del esotérica. poder. De No la solo élite. simbología, numerología. Claro. Es decir, Por eso, como bien has dicho- unos conocimientos arquitectónicos, ¿no? Claro. Iván, yo quiero preguntarte una cosa. Para ti. Ahí está. Era uno de los de arriba, que está viendo ya. Dice, quiere entrar también. Iván, para ti, porque creo que es un tema muy interesante y mucha gente lo puede entender claramente. Es decir, aquí hay como dos visiones. Yo veo una visión más de es nuestra mente humana, que es muy poderosa y podemos imaginar cosas que le damos con visibilidad como si fueran reales. Y aquí veo otro punto en el que sí que separáis un poco nuestro ser de otras cosas que pueden tener muchas formas. Hoy te pregunto a ti directamente. O sea, ¿tú ves factible, ves posible que realmente haya otra inteligencia, otros seres? Que ahora te preguntaré para ti, ya a nivel personal, ¿cuáles te parecerían más posibles? Otras civilizaciones de otros planetas, dentro de la Tierra, etcétera. ¿Tú ves factible que realmente haya otros seres ajenos a nosotros, no una imaginación, ajenos que hayan enseñado a la humanidad antigua ciertas cosas? Sí. ¿Que estamos aquí siendo como somos en parte por sus conocimientos? Creo en parte que sí, porque cuando tú estudias la casuística ufológica, tú te das cuenta de que hay tanta diversidad de seres extraños que no tiene sentido. No pueden haber miles y miles de formas de extraterrestres diferentes. Hay casos donde hay un pingüino esmeralda.
O una caja flotando. Hostia, O una el zanahoria. pingüino Una Esmeralda. zanahoria. O una zanahoria. Hay una Un hombre zanahoria. O un robot. Los fruitis. O un robot cortando Cuidado que no carne. venga la piña. Zanahorio. O sea, hay tanta diversidad que yo pienso que hay un fenómeno de lo absurdo en la temática. Y ese fenómeno de lo absurdo me da a entender que hay algo externo, invisible, que toca la mente de los seres humanos para que nosotros podamos procesarlo de alguna forma. Creo, bueno, como tú has dicho, elucubrar es sano porque al final el misterio tiene que venir antes de una resolución. Y tú tienes tus propias teorías que te habrás Exacto. hecho con los años, que no tienes por qué, o sea, no tienen por qué ser equivocadas, ¿no? O sea, No, tú claro. realmente cómo crees que, o sea, para ya centrar un poco el tema, ¿tú cómo crees que fueron esos seres o esa civilización de origen extraterrestre, de otro planeta? ¿O están aquí? ¿Es como dice William, un tema más de supraconciencia? O sea, ¿tú para ti qué sería? Un tema más de supraconciencia. Más O sea, que un extraterrestre que venga de otro planeta con una nave, para entender. No creo que tengan una forma física definida, porque hay tanta diversidad en los casos que tiene que ser algo que juega con nuestra mente. Al final nuestra mente, las sinapsis, las neuronas, son electrones y esos electrones pueden estar entrelazados cuánticamente con otras cosas. The Wild Project.